Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Estamos en un programa más de Ejército de Mujeres y siempre es una gran bendición estar en su fiel sintonía, donde usted nos escucha y donde usted nos ve. Reciba todas nuestras bendiciones, nuestros saludos, disponga su corazón, así como el nuestro ya está dispuesto para recibir la buena palabra del Señor, porque su palabra siempre es buena y oportuna, siempre hay buenas nuevas. Lo importante es que nuestro corazón esté presto para recibirla y para ponerla por obra. Le vamos a decir que puede usted interactuar con nosotros a través de las redes sociales, por el www.benecer.hn y también a través de nuestro correo electrónico ejercitodemujeres@estereomás.com, a través de todas las redes, como le decía, Twitter, Facebook. Así usted puede hacer sus consultas, sus aportaciones, que nosotros aquí vamos a estar con la ayuda del Señor, contestarle alguna de ellas. Y le quería comentar que nosotros este domingo, yo estaba emocionada, le decía a Rosy, pensaba que era un domingo de ayuno, me decía, es presentación de niños. Mire cómo es el Señor de bueno, que ahora nosotros anhelamos esos días de ayuno y de oración, y es la presentación de niños. Así que si usted tiene su bebecito recién nacido, este es el día oportuno para que usted se presente con él. Lo puede hacer en el transcurso de la semana, anotar su nombre, y si a un caso usted no le da tiempo, de igual manera usted puede pasar, aunque no le nombren a su bebé, usted pase y haga ese acto profético que yo sé que es de gran bendición. Este domingo, no se le olvide, tenemos presentación de niños. También aprovechar de parte de todo el Ejército de Mujeres y del Ministerio, agradecer sus oraciones a las iglesias del Ministerio Hermanos, que nos han hecho sentir, nos han hecho saber que están orando, que están ayunando por la salud de nuestra madre, de nuestra pastora. Hermanos, que Dios los bendiga y que ustedes cosechen al 100 por 1 lo que han sembrado en nosotros. Sus oraciones han sido poderosas, se han sentido de parte, lo escuché de sus propios labios, hablamos y ella está, gracias a Dios, muy bien. El tratamiento, nosotros estamos en el nombre de Jesús declarando y por la fe la victoria, estamos muy felices. Hoy ya empezaron las buenas noticias que usted se va a ir dando cuenta. Le decía de que ella comentaba que hoy termina su tratamiento, hoy es la última de su tratamiento, y ella comentaba de que los efectos han sido los mínimos. Dios ha sido bueno, esas son sus palabras, y yo sé que muy pronto la vamos a tener aquí para que ella le testifique. Dios ha sido muy bueno. Amén. Y el proceso ha sido en este tiempo de tratamiento con las mínimas consecuencias, gracias a sus oraciones, y que Dios es fiel cuando ve que hay un pueblo que le cree, y nosotros creo que todos aprendemos del proceso. Una iglesia madura tiene que aprender a orar por sus autoridades, una iglesia madura no solo por sus autoridades gubernamentales, espirituales, por todos los que Dios ha levantado como hombres y mujeres de Dios, apóstoles, ministros, estar intercediendo por ellos que van al frente de muchos campamentos, que la victoria de ellos es victoria nuestra y para nuestras generaciones. Así que como iglesia debemos de despertar a ese sentir y como ejército y como ministerio darle las gracias. También le queríamos decir de que dentro de las bendiciones, de las buenas noticias que nosotros tenemos, es que estamos con lo del Congreso Venciendo al Maligno de jóvenes, donde Germán Alonso Ponce, hijo, él es el que anda ahorita visitando todas las iglesias hijas, y ha sido una gran bendición que nos estamos preparando nosotros, porque el 22 de noviembre es como nuestro cierre aquí del Congreso de Jóvenes Venciendo al Maligno.
donde va a haber una gran bendición, y desde ya es la invitación para todos los jóvenes. Tengo entendido de que me comentaba la iglesia de Tegucigalpa, del pastor Ernesto Ortiz y la hermana Arely de Ortiz, que ellos, Germán Alonso, van a estar el 1 de noviembre en la iglesia de Tegucigalpa, así que hasta Tegucigalpa la invitación a todos los jóvenes para que no se la pueden perder. Esto está buenísimo, esto ya comenzó. Aquí nosotros queremos que llegue el turno, ¿verdad? Que es el 22 pero el 22 de noviembre para San Pedro Sula, pero las iglesias hijas ya comenzaron la fiesta y los jóvenes se están levantando con una fuerza increíble, y yo creo que todos estos dolores de parto es porque se está dando a luz hijos maduros, hijos juiciosos. Estamos agradecidos con el Señor. Creo que tenemos otra noticia. Estuvo el hermano Henry, el encargado de lo que es todo, que todo esté armonioso y que haya un buen sonido en Ebenezer. Henry Leiva es nuestro hermano encargado de sonido. Así que, hermanos, que si el ejército de mujeres no es armonioso, no suena bien, no es culpa de nosotros, es de Henry. Son bromas. Le enviamos saludos de parte del ejército de mujeres. Agradecemos todo su amabilidad para con nosotros, su ayuda cuando estamos, para que todo esto usted pueda ver que sale al aire, Contacto Apostólico, Ejército de Mujeres y todo lo que se hace a través de las redes, de la televisión. Hay un gran equipo de hombres aquí trabajando y algunas mujeres, no muchas, pero hay un equipo que está trabajando tras de las cámaras y es un tiempo oportuno para agradecerles y bendecirlos, ¿verdad? Hermana Liliana, pero es que estamos tan emocionadas, que te cedemos los micrófonos porque sabemos que tú eres la que hoy nos va a hablar por esa boca. Amén, Dios les bendiga. Estamos contentas de poder estar aquí en unidad con este ejército de mujeres. Le pedimos al Señor que tome control de este programa, que ponga palabras en nuestra boca y que esta palabra pueda quedar cincelada en su corazón, en mi corazón, para que podamos vivir de una manera prudente, para que podamos agradar al Señor y para que podamos actuar de una manera que podamos seguir agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores todos los días de nuestra vida. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la prudencia. Y si alguien me puede leer el versículo para iniciar, por favor. Claro, con mucho gusto, Liliana. Proverbios 2:1 dice: Hijo mío, si recibieres mis consejos y depositases mis mandamientos en tu corazón, para que tus oídos estén siempre atentos a la voz de la sabiduría. Aplica tu ánimo al estudio de la prudencia, que si tú invocas la sabiduría y se aficiona tu corazón a la prudencia, si la buscas con el ardor con que buscan las riquezas y la procuras desenterrar como se hace con un tesoro, entonces aprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Bueno, el Señor ponía esta palabra estos últimos días en mi corazón, en mi mente, acerca de la prudencia, que me pudiera evaluar, que me pudiera examinar cómo estaba yo actuando de acuerdo a la prudencia, si estaba siendo en mi conducta prudentemente, en mi vivir. Pero me evalué, me hice el examen y salí aplazada, salí mal. Pero sabemos que el Señor quiere llevarnos a niveles más grandes, a niveles de gloria, y para eso tenemos que morir a nuestros propios deseos. Y sabemos que a través de la palabra, el Señor nos deja su palabra bendita para que podamos aplicar todo eso, para que podamos escuchar su palabra, escuchar los consejos y poder vivir de acuerdo a su voluntad. Y miramos que la Biblia define la prudencia como la sabiduría, como el conocimiento, como distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo, es tomar sabias decisiones y pensar bien lo que hacemos. Pero siempre me gusta dar el significado de la palabra en el hebreo, que es la 79:19, que dice que es hacer o actuar, es sabiduría, entendimiento, es inteligencia, es éxito, es prosperar, considerar, cuerdo, dichoso, advertir y alcanzar. Y tiene muchas más acepciones, pero con estas creo que ahí ampliamos bien el conocimiento, porque el Señor me decía de que si nosotros carecemos de prudencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirla. La Biblia dice: pedid y se os dará. Y también tenemos que reconocer
que no la tenemos, que carecemos, y tenemos que ver qué errores hemos cometido, en qué hemos fallado, en qué hemos sido imprudentes, en qué hemos hablado de más. Y en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedírsela al Señor y Él la va a dar. Porque si nosotros le pedimos con fe, el Señor va a obrar en nuestras vidas y no vamos a estar haciendo y cometiendo los mismos errores, porque qué fácil es poder criticar al hermano, qué fácil es poder ver la paja que tiene el hermano y no ver la viga que nosotros tenemos. Y ahí en una acepción que dice la palabra ojo, que me llama la atención porque dice que son celos y envidias. Entonces, cuando nosotros criticamos, se está manifestando realmente lo que tenemos dentro, que son celos, envidias. Tenemos que cuidar esta lengua. Yo decía, esta lengua la tenemos que tener para dar palabras de bendición, para dar palabras de edificación y no de maldición. Es un miembro tan pequeño, pero ¿cómo podemos llegar a hacer sentir mal a los demás? Yo le compartí a doña Anabela, que es la mamá de la pastora, le decía, mire, yo voy a hablar de la prudencia. Entonces ella me dio una definición sencilla, pero me pareció que eso es, mira, me dice, prudencia es que vos tenés que pensar bien antes lo que vas a hablar, es ponerte en el lugar de la otra persona, si lo vas a sentir bien, si se va a molestar o qué. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona antes de poder dañar a alguien, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios dice que el simple todo lo dice. Entonces tenemos que poner guarda en nuestra boca, cuidar todo lo que pensamos. Y me gustaba el domingo en la Santa Cena que decía el pastor, nos hablaba de las entrañas, ¿verdad? Estamos en las entrañas, pues estamos que si tenemos contaminación, si tenemos contaminación de celos, envidia, si tenemos amargura, que podamos sacar todo eso, que saquemos todo eso que tenemos para poder ser libres y para poder caminar y tener una conducta favorable al Señor y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar lo que decimos, y hay una palabra que dice en Proverbios 12:16, que dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. ¿Cómo cuesta aplicar esta palabra en nuestras vidas? Porque quedarnos callados aun cuando sabemos que tenemos la razón, pero eso es la prudencia, porque tenemos que saber el tiempo oportuno cuando nosotros vamos a hablar, porque no es en el momento que yo diga, sino que es en el momento que el Señor quiere que yo abra mi boca. Tengo que pensar bien si las acciones que yo voy a decir o las acciones que yo voy a hacer no van a venir a dañar a cualquier otra persona. Pero dígame, Nolvi. Sí, Lili, y lo importante en esto de la prudencia es que quizá nos podemos preguntar, pero ¿cómo yo puedo reconocer si soy prudente o estoy hablando con una persona prudente? Y obviamente es por sus palabras y por las acciones que ésta realiza. El que es prudente, cuando va a decir algo que no va a edificar, mejor se lo calla y mejor lo lleva al altar. Pero el imprudente, que es lo contrario, que es el insensato, ese habla y no le importa quién se va a llevar por delante. Yo no sé si a usted o a nosotros nos ha pasado, o a mí, en mi caso, que tal vez por una palabra lanzada por nuestros labios hemos dañado una amistad. Por una palabra dicha fuera de tiempo hemos dañado a nuestros hijos. Por una palabra dicha fuera de tiempo se ha destruido un matrimonio. Por una palabra fuera de tiempo se ha destruido una negociación. Porque a veces hablamos las palabras como dice, hay gente que dice, no, es que yo hablo como a mí, como yo lo siento. Sí, pero eso es ser simple, porque el simple todo lo dice. Debemos de ubicarnos en el lugar, como usted lo explicaba al inicio, de la otra persona. Si yo hago esto para con Liliana, es fácil ir a decirlo, porque no estoy hablando de mí. Pero si fuese al contrario, que Liliana me lo estuviera diciendo a mí, ¿cómo me sentiría yo? Entonces creo que el semáforo en rojo que nos va a ayudar a ser prudentes es ponernos en ese momento que yo voy a decir esto, pero si fuese a la inversa, que no saliera de mis labios, sino de los labios de la otra persona para conmigo, me afectaría a mí.
¿Cómo me sentiría yo? Me dañaría mi interior, causaría heridas en mí, perdería la confianza, perdería una amistad, mejor calladita. Mejor lo llevo al altar y que sea el Señor que me dé una respuesta. Creo que este es un tiempo de hablar sabiamente, porque siento de parte de Dios de que al prudente se le van a dar, se le van a otorgar secretos, va a ser considerado para cosas de reino, pero al imprudente, ¿quién le va a confiar, Lili? Simplemente un consejo no lo van a ir a pero de un imprudente. Va a decir, mañana lo publica por todos los medios, Facebook, radio, televisión, prensa, hermanos, congregación. Pero el prudente, dice uno, es que fíjese que yo cuando me voy a hablar con ella o con él, si es varón, ¿verdad? Dice, es que yo nunca he oído de sus labios que aunque las personas le hayan preguntado, esa persona es prudente. ¿Por qué? Porque tiene guarda en sus labios, sabe cuándo hablar, cuándo callar, qué decir y qué no decir. No, y qué importante lo que decía usted, ¿verdad? Porque la prudencia, o sea, nos va a acompañar, nos acompaña todos los días de nuestra vida. Es un examen que tenemos que estarnos haciendo, evaluándonos diariamente cómo actué y pensar antes, ¿verdad?, de actuar, porque eso, la prudencia se manifiesta donde en el lugar que nosotros estemos, en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en el lugar de trabajo, en cualquier lugar, ahí va a estar usted. Usted me puede decir, pero un ejemplo de imprudencia, algo tan sencillo, a veces cuando manejamos, respetamos las señales de tránsito, o a veces somos ligeros en dar a veces comentarios que realmente no conocemos, y qué fácil es hablar de la demás gente. Yo ahora en la mañana le compartí a una persona, le digo, mire, vamos a hablar de la prudencia, y el prudente tiene que saber bien pensar antes de lo que va a decir, y no hay que criticar. Entonces me dice, ahí con lo de la crítica ya me la puso difícil, me dije, porque así como que qué fácil es hablar de los demás, pero no nos gusta que hablen de nosotros. Entonces la misma palabra dice que con la vara que nosotros medimos, así vamos a ser medidos. Entonces pidámosle al Señor, y yo hablaba ayer con Rosy y le decía que este tema de la prudencia es tan extenso y que nos puede ayudar a gobernar, y ahí vamos a ver a través de la palabra personajes que nos enseñan, que nos instruyen, y que podamos agarrar consejo. Si una persona que nos ama nos dice, de esta manera que hablaste, fuiste imprudente, o sea, reconocer y morir, humillarnos a nosotros mismos, es decir, porque el sabio eso es, o sea, tiene que escuchar a los demás para poder aplicarlo en su vida. Pero dígame, hermana Luz, usted quería decir hermana algo. Lili, no, mire, solamente quería, en lo que estaba estudiando el tema, dice en Proverbios 2:6, pues es el Señor quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Entonces, en las acepciones de sabiduría está que es prudencia, ¿verdad? Entonces, es un don. Tenemos que pedirlo al Señor para podernos conducir, y como decía nuestra hermana Nolvia, siempre pensar antes de hablar, ver si aquello nos va a dañar a aquella persona. Hace mucho tiempo me decía alguien a mí, hermana, quien la ama a usted cuida su corazón. Entonces creo que sí, es de llevarlo al altar en lo íntimo con el Señor. Como decía usted, a veces decimos, dañamos, y ya dicho una vez, no hay forma de volverla atrás. Entonces una manera de obtenerla es pidiéndola al Señor, porque Él es quien nos la da. Así es, esa es de la única manera, porque sabemos que de Él vienen todas las cosas maravillosas, y que nos instruyen cada día para poder vivir conforme a su voluntad. Y lo importante es que reconozcamos, si no la tenemos, pues se la tenemos que pedir al Señor, y el Señor ahí vamos a ir desarrollándonos, pero vamos a ver, así vamos a tocar varios puntos que cómo podemos estudiar, cómo desarrollarnos en la prudencia. Y miramos que, digamos, tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca, tenemos que tener el temor de Jehová, tenemos que ser fieles, tenemos que ser prudentes, tenemos que cerrar nuestros labios, tenemos que callar, escuchar consejo, guardar los mandamientos del Señor en nuestro corazón. Vemos el mal y nos apartamos, lentos para la ira, y usted podrá aprender muchas cosas más que puede para poder desarrollarnos en la prudencia. Pero también vamos a ver, miraba que dice, la imprudencia es lo que lleva a muchas personas a herir a otras, a tomar decisiones apresuradas, a pasar por encima del
tiempo que cada cosa necesita para su óptima fluidez. Nosotros queremos ayudar, ¿verdad? Queremos aportar, y es ahí cuando realmente más bien estamos estorbando el plan de Dios, porque a veces podemos estar en nuestra casa como goteras, pero si no es el tiempo de Dios, entonces es un mejor momento oportuno para que podamos interceder, para que agarremos las herramientas del Señor, y en lugar de estar desgastándonos, quitando la visión de donde el Señor quiere que la tengamos, perdiendo el tiempo en lo que no debemos. Pero dígame, Rosy. Sí, mire, Lili, que yo miraba la prudencia, así como hablaba Nolvia, y hasta hice un semáforo, porque y le escribí arriba la prudencia. No sé si los hermanos de televisión lo pudieran poner en la pantalla, porque miraba la prudencia tal como el semáforo. El rojo es tiempo de callar, el amarillo que es tiempo de pensar, y el verde es tiempo de hablar. Pero siempre el amarillo está antes del verde, no al contrario, el verde antes que el amarillo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiere que nosotros pensemos. Ahí está, mire, la prudencia, para que podamos nosotros pensar antes de poder hablar, antes de dañar a las personas, ¿verdad? Muchas veces nosotros, por agradar a alguien, cometemos errores de la imprudencia, porque pensamos que podemos agradar a todo el mundo, y no es así. Nosotros debemos de pensar primero el daño que vamos a causar y poder enmendarlo. Con la misma prudencia, el Señor nos da la oportunidad para venir, porque dice, ay, si ya cometí el error, ni modo, ahora ya pasó. No, el Señor nos da la oportunidad de venir, y si fuimos imprudentes en algún momento, no ponernos a llorar, no tirarnos, sino que levantarnos y poder levantar la mirada y decirle al hermano o la hermana a quien ofendimos, mira, perdóname, fui imprudente, pero el Señor me está dando la oportunidad de venir a ti y pedirte perdón. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que estemos en paz, porque es un tiempo en que nosotros vamos a ver cosas grandes en Dios y maravillosas, y así vamos a aprender prudencia, porque no somos prudentes de la noche a la mañana. Este es un diario caminar. Fuimos imprudentes, y con esa enseñanza vamos a aprender, esta vez no lo voy a hacer, ya cometí una imprudencia y esto me va a ayudar para levantarme y salir adelante. Ya lo hice una vez, no lo vuelvo a hacer. No, y a veces, no olviden, perdón, Rosy, lo que usted decía, ¿verdad? A veces hay gente que dice, no, es que yo así nací, así me voy a morir, ¿verdad? Entonces, pero ya en el Evangelio tenemos que saber que tenemos que morir, pero morir a nuestra vana manera de vivir, y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pensar como Cristo quiere que pensemos, que hablemos como Cristo quiere que hablemos, que nos comportemos como Cristo lo haría. Entonces, por eso somos hijos de Él, y tenemos la misma sangre que corre por nuestras venas, porque somos hijos de un Dios todopoderoso, y tenemos que dar testimonio, porque es fácil decir, no, yo soy prudente, pero aquí la prudencia abarca todo. No es que solo va a ser prudente que cuando alguien le diga algo que se va a quedar callada, no, aquí es la prudencia abarca en todos nuestros aspectos de la vida. Pero dígame. Y mire, aquí cimentando lo que Rosy hablaba, y con esa imagen es prácticamente el resumen del tema. Y Proverbios 22:3 hay una versión que dice, mire cómo dice, el prudente, dice, se anticipa al peligro, y el semáforo cabal, eso nos anticipa, dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, es decir, analiza. Y el simplón, o sea, el necio, el insensato, avanza a ciegas. Ese camina donde dice él que te abre camino hasta donde no hay, y sufre las consecuencias. Es decir, que la imprudencia nuestra no es que en el momento yo dañé a alguien y ya le pedí perdón y eso se sanó. No, hay que dar frutos dignos de arrepentimiento y ver de qué manera esa persona que nosotros con nuestra imprudencia dañamos la restauramos. Porque es fácil decir, ok, me equivoqué, fui imprudente, perdóname. Sí, pero yo ya salí del lío porque yo fui la que hablé, pero al que yo dañé, yo no sé si era un niño espiritual, si era inmaduro. Entonces yo tengo que ver la manera, cómo le ayudo, cómo lo refuerzo para sanar una herida, como hablamos anteriormente. Cosas grandes y negocios grandes, trabajos grandes se han perdido a causa de una imprudencia. Entonces, que sea como el semáforo, como Rosy lo explicó ahí, realmente es el resumen del tema, pero tomando nuestras precauciones, que esa luz verde, esa luz amarilla sea el señal de que okay, ya estoy listo para hablar, y la roja no, si fuese yo,
cómo impactaría en mi vida y en los míos. Lo importante de todo es que podamos agarrar la prudencia, que la podamos comer. Yo le decía al Señor, Señor, a nosotros es la primera que nos demanda, ¿verdad? Para poder venir a hablar acá de la prudencia. Entonces, comernos esta palabra y que quede internamente en nosotros y saber que nosotros vamos a ser unas mujeres, unos hombres prudentes, que vamos a poder tomar sabias decisiones. Pero ahorita vamos a una pausa comercial. Pronto regresamos con ustedes. Continuamos con ustedes, estamos hablando acerca de la prudencia. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando cómo define la Biblia la prudencia, la define como la sabiduría, como el entendimiento, como saber distinguir y discernir entre lo bueno y lo malo. También nos habla de tomar buenas decisiones y pensar bien en lo que hacemos. Pero dígame, hermana Tere, usted quería compartir Cuando hablas de sabiduría, fíjate, Liliana, que lo primero que se le viene a uno es Salomón, que es uno de nuestros primeros personajes, cuando su padre David le da el reino, y nosotros sabemos la historia de que no ha habido hombre más sabio para gobernar y tan próspero en su reino como Salomón. Y cuando tú vas y ves el original del nombre de Salomón, es Shalom, es paz, prosperidad, bienestar, abundancia, pacificador. Y nosotros vemos que Salomón establece un reino así. Y yo decía, bueno, dentro de tantos secretos que tenía él, creo que uno de los mayores es que era un hombre sabio, y el sabio ve venir el mal y previene. Entonces, Salomón, el rey Salomón, pudo ver los males de la casa de su padre, pudo haber visto que hubo injusticia, cuántas cosas no se dicen de la casa de David. Vino y él tomó por mujer a la esposa de su mejor amigo, sus hijos abusaron, un desorden. Y no vemos que en algún momento hubo una equidad o una justicia de parte de ellos, que de ellos manara una justicia de Dios, sino que tuvo que ir un profeta para decirle a David. Entonces Salomón aprende de todo eso, y como ellos son figura para nosotros de lo que nosotros debemos de aprender, la sabiduría es, Lili, que nosotros podamos juzgar no de acuerdo a lo que ve nuestro ojo simple, carnal, sino de acuerdo a lo que Dios quiere que tú mires. Y lo que hizo famoso a Salomón, aquel caso de las dos mujeres que tenían 2 bebés, matan uno, y las dos, una decía, el que queda vivo, que eran de las dos, y no se sabía quién era la mamá del niño. Y Salomón dice, tráiganme una espada, partamos el niño por la mitad. La historia yo creo que la mayoría la conocemos, y si no, se la decimos brevemente. Y cuando la verdadera mamá del niño dice, no, désenlo a ella, Salomón dice, esta es la madre del niño. Entonces, cuando tú ves eso, la espada es figura de la palabra, y que no era un hombre emotivo, que se dejaba llevar solo por lo que oían sus oídos naturales. Él venía y escuchaba la voz de Dios. Entonces eso lo hace tan famoso a él y tan célebre, de que había la sabiduría de Dios en Salomón. Entonces eso atrae cuando nosotros somos prudentes, cuando no vamos, porque la sabiduría es prudencia. Yo voy a prevenir, yo no voy a cometer, yo no voy a murmurar, yo no voy a señalar, porque yo señalo con un dedo y 4 me señalan a mí. Entonces esa es sabiduría. Entonces no, yo no voy a hacer lo que no me gusta que me hagan. Salomón establece un reino en prosperidad, porque pueden haber, como lo hacía referencia Nolvia, una prosperidad de relaciones, de familia, prosperidad económica, porque todo eso atrae la bendición de Dios cuando nosotros somos justos. La justicia, la paz es el fruto de la justicia. Entonces, cuando nosotros no somos prudentes, herimos, no vertimos juicios justos en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra pareja. A veces juzgamos a lo que ven nuestros ojos, aún en el ministerio. Eso no nos trae paz, eso no nos hace prosperar como líderes, no nos hace prosperar como esposos, no nos hace prosperar ni como pueblo, porque no hay justicia. Y la justicia es siendo prudente. Yo veo el mal de aquel, ok, yo imito y yo no hago eso.
Eso es lo que miraba yo en Salomón. Sí, y, lo que miraba también Salomón, que él como le pide sabiduría al Señor, eso fue lo que le pidió porque él era muy joven. Dice en los comentarios que no tenía, estaba entre los 18 a 25 años, entonces a él era muy joven para poder gobernar un pueblo y pide sabiduría. Y el Señor le añade riquezas, honra, gloria. Entonces yo ahora en la mañana pensaba, y nosotros hacemos al revés, ¿verdad? Pedimos riquezas, honra, gloria y no pedimos la sabiduría. Entonces si nosotros pedimos sabiduría, prudencia para poder gobernar nuestra casa, para poder dirigir en el lugar que a nosotros nos coloque el Señor, ya sea un puesto de trabajo, ya sea un puesto en la iglesia o en el lugar que andemos para ser prudentes en la calle, a veces en el supermercado, en el mercado, en el lugar que usted se movilice, ser prudente y saber gobernarnos a nosotros mismos, porque es mejor gobernarnos a nosotros mismos que gobernar una ciudad. Así que pedirle al Señor que podamos escuchar su voz y sabemos que si le pedimos un corazón prudente, pues Él nos va a dar y de ahí va a emanar y va a ser añadido la gloria, la honra, las riquezas, para que podamos aprender, así como a Salomón se la dio. Él no las puede dar hoy. Si usted se la pide, si usted se reconoce y dice, me evalué, me examiné y salí mal en mi examen, pidámosela, porque yo soy la primera que la tengo que pedir para que el Señor me la dé, pero pidámosela con fe y creyendo en un Dios, que Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso y maravilloso. Él va a hacer más y nos va a dar más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Y no sé si usted quería agregar algo de Salomón. Sí, mire, Liliana, que bueno, nos impacta su vida, ¿verdad? Y su prudencia, su sabiduría. Y miraba en Primera de Reyes, cuando él pidió, más adelante el Señor le añade la prudencia. Yo digo, qué hermoso, porque el Señor es sabio, ¿verdad? Entonces en Primera de Reyes 4:29, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar, dice. Mire qué importante es, porque el Señor lo equipó de todo para que pudiera gobernar a este pueblo, porque su juventud por lo general es sinónimo de inmadurez, ¿verdad? Entonces el joven, el simple, todo lo dice, todo lo hace con ímpetu, pero no con sabiduría. Tiene fuerza, pero le falta la sabiduría. Y él conocía bien sus pies de barro, él conocía la debilidad que él tenía. Entonces ahí el Señor, él le pide sabiduría, pero el Señor tan maravilloso, ¿verdad?, que añade prudencia y buscaba que era anchura de corazón. Dice que es amor, amor para amar a su pueblo, porque cuando el gobernante ama, él puede darse a sí mismo. Imagínense el ejemplo que tenemos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús, que vino y se dio a sí mismo. Entonces miraban en Salomón que el Señor tan maravilloso, que lo añade de sabiduría, prudencia y también de un amor grande para que pudiera gobernar a este pueblo. Y ahí miraba cuando usted hablaba de corazón, que es la palabra hebrea 38:24, que dice, es como el órgano más interior. Ahí está el ánimo, ahí está el alma, está el deseo, está el entendimiento, está el espíritu, está la inteligencia y está el propósito, ¿verdad? Entonces, qué importante que nosotros podamos desarrollar nuestro propósito en Dios y que podamos quitar todo lo que nos estorba para poder alcanzar ese nivel espiritual, ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual que solo la vamos a obtener de parte de Dios. Y teníamos otro personaje también que este personaje lo mencionaba la hermana María del Carmen y me gustó mucho porque es Abigail. Abigail fue una mujer muy prudente, fue discreta, fue una mujer sabia. Y vemos que estaba pues aquí en usted tiene en Primera de Samuel 25, Rosy. Aquí lo tengo yo, dice, por favor, mi señor, no debe prestar atención a esta persona pestilente, Nabal, porque de acuerdo a su nombre así es él. Nabal es su nombre y la imprudencia está con él. Pero yo, tu sirvienta, no vi a los sirvientes de mi señor, quienes tú mandaste. Y David le respondió, bendito el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita tu prudencia y bendita tú, que me has impedido hoy derramar sangre y hacerme justicia por mi mano. ¿Querías agregar algo? Te quería agregar algo, Lili,
que si tú ves, bueno, toda la historia de Abigail y la misma palabra dice, algunas versiones es un poco más fuerte cuando es que Nabal era un insensato, y hay otras versiones aún un poquito más fuertes. Lo que nosotros vemos y lo que nosotros podemos aprender en Abigail es que nosotros podemos evitar las consecuencias de las malas actitudes de los nuestros. Con sabiduría y con prudencia nosotros podemos ir y prevenir un mal para nuestra casa cuando nosotros sabemos que uno de los nuestros no está haciendo lo correcto, cuando uno de los nuestros, él es figura de su esposo, pero puede ser figura de un hermano, figura de un hijo, de un padre, pero eso, el que ella no se quede pasiva y haciéndose la que no se da cuenta y haciéndose la de que, la verdad que no, o de una manera el que calla otorga, callada, ella viene y llega de una manera sabia y prudente, porque David puede ser la figura de nuestro Señor, y llega y delante de él en una actitud de intercesión llega, mira Señor, tú no tengas cuidado de lo que él hizo, y decir, no, yo no estoy consciente con la manera irrespetuosa que él se comportó, yo no lo consiento, yo no estoy de acuerdo con eso, mira, de repente él todavía no le ha alumbrado Cristo, pero yo no estoy de acuerdo con negocios ilícitos en mi familia, pero tú vas delante del Señor e intercedes y no consientes esa actitud. No la consientes, eso es ser prudente, no de repente cuando es un hijo, porque a veces no, pero la verdad es que el muchachito se levantó de mal carácter, por eso es que no saluda, no es decir, mira, la verdad, o delante de tu hijo decir, ¿sabes? Decir buenas tardes, ya saludaste, buenos días, porque no es prudente que nosotros veamos la insensatez de los nuestros y nos quedemos callados, porque en esa actitud nosotros podemos venir y decir que toleramos o que estamos participando y que evaluamos la actitud de él, pero ella llega con obras, le lleva, creo que le llevó pan, le llevó o de vino, le llevó, ella llega con obra y dice, Señor, mira, yo aquí estoy, porque traigamos a Abigail a nuestros tiempos, mira Señor, no importa que los míos no se estén comportando de una manera prudente, como hijos tuyos, ni estén hablando como yo quisiera, ni estén hablando con salmos, ni cánticos, ni adoración, pero yo no estoy diciendo malas palabras, mira Señor, yo estoy guardando que de mi boca salga una sola fuente para ti, y empezar y interceder por ellos, y mira, somos más los que estamos de tu lado, Padre, que los que están en contra. Y yo sé que un día tú has dicho que yo y mi casa te vamos a servir, pero llegamos e intercedemos, y es prudente que no nos quedemos con los brazos cruzados y hagamos como que no pasa nada, como que todo está bien, y después espera el tiempo oportuno y va y se lo hace saber a su esposo. Entonces, con una intercesión prudente, con una actitud prudente, ir y decir, Rosy, mire, disculpe a mi nena, ¿verdad? Yo creo que ese comentario no estoy de acuerdo, pero voy a hablar con ella. Usted dice, aquí está la mamá, y de todos modos, en cuanto el heredero es niño, no difiere de un esclavo, pero tenemos una actitud prudente, y eso puede calmar el enojo, eso puede calmar el que venga una consecuencia sobre los nuestros. Ella pudo, con prudencia, con acciones, con sabiduría, liberar a la gran mayoría de su casa, aunque hablan de una muerte natural, puede ser una muerte, ¿cómo te digo?, no solo textualmente que murió, sino que puede ser que murió a su vana manera de vivir, cuando nosotros hacemos morir a los nuestros, cuando nosotros no les consentimos, cuando nosotros no les toleramos, no, papayito lindo, aquí me apagas ese estéreo porque aquí solo se alaba el nombre del Señor, pero cuando tenemos esa actitud de sostener lo que tenemos de Dios, nosotros salvamos a los nuestros, Lili, pero a veces no somos prudentes y dejamos que el mal entre y nos dejamos envolver en la imprudencia, o se ponen a murmurar y nos ponemos nosotros, aunque no abramos la boca, a oír, cuando dicen, no, papayito lindo, aquí realmente eso no conviene, ¿verdad? Sí, y ahorita Lili. que solo quiero agregar un comentario antes, ahorita que hablaba de Abigail, ¿verdad? Porque yo miraba que ella razonó, pensó cómo se iba a presentar delante de David y qué le iba a decir. Y hay unos puntos que yo los anoté aquí que dice, se humilló, se postró a sus pies, se echó la culpa sobre mí sea el pecado sin que ella lo tuviera, pide perdón por la ofensa, ella no fue la que ofendió. Le rogó, le pidió permiso para hablar, intercedió por su esposo y miraba que había agradado al rey, ¿verdad? Que aquí el rey era David, pero tipifica el Señor, agradó con su actitud
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, qué importante como mujeres de Dios esperar el tiempo oportuno para poder hablar en nuestra casa, para poder hablar fuera de nuestra casa, para poder evitar, porque ella derramó que David se vengara por su propia mano, ¿verdad? Entonces, por eso le dijo, bendita mujer que te me apareciste en el camino, que tú eres una mujer prudente, a lo contrario que era Nabal, ¿verdad? Era un necio, era insensato y como decía, pues hay unas versiones un poco más fuertes, pero solo que de la iglesia de Campeche, México, la pastora Dari Cuevas envía un gran saludo, dice que nos está escuchando, siempre nos escucha y que está muy alegre de tener noticias de nuestra madre espiritual, la pastora Ninosca de Ponce, que ellos han estado orando y que realmente Dios ha respondido. También el hermano René Mendoza dice que siendo hombre él nos escucha cada miércoles y que le saludemos pues allí en su lugar de trabajo. Bendecimos al hermano René Mendoza de Obreros, pero dice yo me edifico con ustedes. Dios, también venimos saludando a las hermanas de Globe que dicen Melania, Guadalupe y Margarita que nos escuchan y están pendientes de nosotros, así pues, que un saludo. Les bendecimos ahí en el lugar que ustedes están, si están laborando, pues que el Señor bendiga la obra de sus manos. Le mandamos un saludo a la pastora ahí en Campeche, le agradecemos sus oraciones, le bendecimos a usted, a su esposo y gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa. Para nosotros es una bendición que juntas podamos estar exaltando el nombre de Cristo y pues aquí vamos a continuar con Abigail, que podemos ver que ella fue una mujer diligente, ella se apresuró, vio el mal, dijo, ahorita van a matar a mi esposo, tengo que venir a interceder para poder detener. Entonces, si somos prudentes, vamos a tener gracia delante del rey. Yo miraba a Abigail porque había hablado también de Esther, que Esther agradó al rey y el rey le ofreció que le iba a dar hasta la mitad del reino. Entonces, si nosotros somos unas mujeres prudentes, si actuamos con discreción, si pensamos, si razonamos bien lo que vamos a decir, el Señor se va a agradar de nuestro comportamiento y vamos a hallar su favor y Él va a estar de parte de nosotros. Pero dígame, Rosy. Mire, Liliana, que agregando un poquito, porque Tere dio todas las cualidades que pudimos sacar de cuando Abigail se presentó, ¿verdad?, ante David. Hay algo impresionante porque ella no lo vio como el hombre que andaba huyendo en ese momento, ¿verdad? Porque cuando el rey Saúl se apoderó el corazón de rencor, de ira, él salió huyendo. Entonces muchas veces vemos al siervo de Dios cuando anda huyendo o cuando está caído, porque en ese momento no era el rey. Pero qué importante que la fe de esta mujer pudo hacer ver a David como el rey, que es la palabra que está en Primera de Samuel se iba a cumplir, donde el Señor ya le había nombrado rey, pero que todavía no estaba en el trono. Entonces ella vino y lo hizo como si fuese el rey. Se postró a sus pies, que nos muestra humildad, dice el Señor que Él ama la verdad en lo íntimo. Ella desnudó su corazón, ¿verdad? Y vino y le dijo, mira, así está mi casa. Este es mi esposo insensato, esta soy yo, ¿verdad? Y pudo interceder, pero la fe de ella me agradó mucho, porque no vio con los ojos naturales, y esa es parte de la prudencia, ¿verdad? Una mujer prudente no ve lo que está a la vista de sus ojos nada más, sino que ve lo que Dios ha prometido, lo que está escrito en su palabra, porque su palabra es verdad y se va a cumplir. Entonces ella pudo lograr, y al final, ¿verdad?, podemos ver que logró cosas grandes y hermosas, que fuera esposa del rey, que es nuestra comisión, ¿verdad? Ella se preparó, porque para mí una mujer prudente se prepara, no es haragana y está acostada esperando, bueno, si Dios lo hizo, Dios lo va a cumplir a su tiempo, yo voy a esperar. No, es diligente en lo que está haciendo. Me gustó porque tenía palabra, llevó pan, llevaba palabra, tenía gozo, llevaba vino, llevaba pasas, que son las experiencias que tuvo con el Señor, ¿verdad? Ella llevaba experiencias, ella no solo iba a presentarse, aquí estoy, míreme a mí, ¿verdad?, porque era hermosa, dice la palabra. No, ella iba equipada. Entonces yo digo que una mujer prudente también se equipa, también se prepara, ¿verdad? Sí, y mira, ven Abigail, ¿verdad?, de que pudo interceder y pudo
pudo echarse la culpa, aunque ella no tuviera nada que ver, pudo morir a sus propios deseos, a su propia voluntad por interceder por otros y qué bonito que en este personaje y así como en Esther podamos aprender a poder agradar al Señor y poder ganar ese favor, poder recibir ese favor de parte del Señor. Y tenemos varios personajes, teníamos a José también, que José el Señor lo puso en lugares altos. Sabemos que José tuvo un proceso para poder estar, para poder ser el segundo del faraón, y pues aquí vamos a ir corriendo porque ya sabemos que falta poco. Tenemos personajes que actuaron imprudentemente y miraba a la esposa de Job. Usted tenía el versículo, Rosy, para que me lo lea, porfa. Hoy la ha agarrado, Rosy. ¿Qué pasa, Rosy? Bueno, pero aquí hay una versión en la Huneman que dice en Job 2:9, y pasado mucho tiempo, dijo su mujer, ¿hasta cuándo padecerás diciendo, he aquí me queda tiempo? Todavía un poco aguardando la esperanza de mi salvación, pues he aquí que borrada está tu memoria de la tierra, hijos e hijas de mi vientre, dolores y trabajo, los que en vano sufrí con afanes. Tú mismo en podredumbre y gusanos estás sentado, pernotando el aire libre, y yo errabunda y sierva de lugar en lugar y de casa en casa, aguardando al sol, cuando se pone para reposar de mis afanes y los dolores que ahora me oprimen. Pero di alguna palabra contra el Señor y muere. Pero él mirándola le dijo, tal como una de las insensatas mujeres has hablado. Si lo bueno hemos recibido de mano del Señor, lo malo no lo soportaremos. En todo esto que le aconteció, nada pecó Job con sus labios delante de Dios. Me gustaba este personaje porque yo miraba, bueno, me gustaba Job, no como actuó la esposa de Job, ¿verdad? Que aquí miramos cómo Job tuvo un trato, tuvo permisión para que fuera tocado de parte del enemigo, porque él le decía al Señor de que como no lo había tocado piel por piel, que todavía podía darle la honra y gloria. Pero vemos aquí la esposa de Job fue una mujer que fue insensata. Vemos ahí, dicen varias versiones, que Job cuando le vino la enfermedad, la sarna, la llaga, fueron desde la planta de los pies hasta la cabeza. Hay unas versiones que dice que se puso encima de una basura a rascarse con un tiesto, y que la mujer le dijo, y así todavía le vas a estar, tu fe va a estar firme, así le vas a dar la honra y la gloria al Señor todavía. No, hombre, mejor morite, maldecilo y morite. Entonces, qué tremendo estar en circunstancias que pueden hacer problemas tan graves y que no podamos ser prudentes en lo que nosotros le vamos a decir, una palabra que le podemos decir a nuestro esposo, que en lugar de levantarlo, lo hundamos y le digamos, mejor morite. Pero Lili, cuando hablas de la esposa de Job, que a veces hasta despectivamente hablamos de ella, es tremendo cuando tú ves toda la historia, los ánimos que le da esta mujer, aquel pobre que ya no daba una y ella viene a rematarlo. Pero cuando uno se va un poquito al Génesis y cuando es el concepto del huerto, del matrimonio, el hombre emocionado, ¿verdad? En el huerto dice, cuando le dan a su mujer, tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne, como quien dice, tú y yo somos uno solo. Y podemos ver a ellos como la figura, ok, es el matrimonio y ese es el matrimonio. Somos hueso de su hueso y carne de su carne. Hay un momento en que el espíritu está en el hueso y la carne es carne. O sea, entonces vemos que la esposa de Job, haciendo esa figura fuera del huerto, muchos de nosotros, Lili, en el momento de la prueba, en el momento del dolor, cuando tenés un dolor que no hay pastilla que te lo controle, huela, entonces ahí es donde se te manifiesta la carne. Job habla poco, pero ella empieza, y cuando tú tienes que luchar con esas dos naturalezas dentro de sí, o me dejo llevar por el espíritu, aunque el espíritu ahora parece que está callado, ¿verdad? Como que está en los huesos sequito, no oigo nada, y está tan vivo porque está tan pegado en nosotros, pero la carne es la primera que se manifiesta. Entonces puede ser también en el matrimonio, como el caso de ella, hablaba y hablaba, pero era la carne de Job, era pura carne, pero en ese momento, a pesar
de la situación difícil que nosotros pasemos, porque en el caso de Job, terrible lo que le estaba pasando. Él decía, con todo y eso yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar, porque el Espíritu estaba en él, la presencia de Dios estaba en él y tuvo la capacidad, porque uno dice, qué barbaridad, y no le cambiaron la mujer, la esposa, dice uno, ¿cómo pudo seguir? Pero mira, Dios no es de los que desecha, ok, tú vienes. Y el objetivo es, tienen que seguir siendo hueso de mi hueso y carne de mi carne. Dios quiere meternos en el huerto. No, ahora que ella está pura carne, yo la... No, no es así. Él con la llenura, en medio de su debilidad, fue fuerte y pudo sostener su matrimonio, aunque se le manifestó la carne, pero él lleno del Espíritu sostiene a su mujer que era pura carne. Entonces, el proyecto él nos deja la figura que con prudencia, guardando sus labios, porque la primera que se manifiesta es la carne. Y van a ver muchos de los nuestros, aún en el ministerio, aún enemigos, porque él tenía de todo, ¿verdad? Aún de la familia que le decían, qué barbaridad, y cristianos, pero ¿y por qué este tipo de pruebas? ¿Ya te revisaste? Y uno dice, bueno, yo sí he de aceptar el bien, ¿por qué no voy a aceptar el mal? Entonces, ser prudente en cada palabra, porque eso es estar lleno del Espíritu, tal vez no hablar mucho, porque es mejor estar calladito en medio de la prueba como corderito y Dios que hable por uno, de que lo defienda, pero cuando vayamos a hablar, hablemos con palabra de fe, declarando victoria, dejando bien el nombre del Señor, minimizando al enemigo, no maximizando al enemigo, que eso fue lo que hizo él. No, y miraba que Job en esos momentos, él estaba enfermo, él estaba con esas llagas, con esa sarna, y todavía así, como vos decías, en el espíritu él le dijo que no hablara como una necia, como una insensata, que no hablara locuras, ¿verdad? La aconsejó todavía como esposo para que pudieran aceptar que habían estado en que podían recibir del Señor cosas buenas y que podían recibir pero cosas malas también, pero que en todo tiempo tenían que alabar y bendecir el nombre del Señor. O sea que estaba firme. Y pues usted quería compartir algo, Rosy. Sí, mire que, bueno, la pregunta del millón, ¿verdad? Porque no le habían cambiado a la esposa. Eso iba a decir, pero... Sí, bueno, se lo voy a dejar ahí. No, déjelo. No, yo le voy a aportar algo que tengo en mi corazón, que tal vez para los jóvenes, ¿verdad? Que aún no están casados, es el tiempo de que le puedan pedir al Señor una esposa prudente, un esposo sabio y prudente, ¿verdad? Para que puedan estar siempre en el camino del Señor, que no se unan en yugo desigual. Y miraba en Proverbios 19:14, que es hermoso porque dice, la casa y las riquezas herencias son de los padres, mas del Señor la mujer prudente. Entonces el Señor, si nosotros le pedimos, ¿verdad? Que nos dé una pareja, un esposo, una esposa prudente, sabia, el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Pero digamos en la esposa de Job, yo creo que este trato la hizo a ella una mujer prudente y por lo tanto el Señor no se la cambió, porque los valles, como dice nuestro pastor ahorita que estamos pasando, no son para derrotarnos ni para dañarnos, sino que de ahí vamos a aprender prudencia, sabiduría, vamos a aprender a amar, aprendemos tanto, ¿verdad? Son una escuela que nos enseñan. Entonces yo creo que ella aprendió prudencia y creamos así para que el Señor por eso no se la cambió. Sí, porque cabal les decía yo, ¿verdad? Porque estábamos puchica y no la cambió aún diciéndole eso, ¿verdad? Pero también en algún momento como mujeres hemos sido imprudentes con nuestros esposos y aquí el Señor pues nos da la oportunidad para poder enmendarnos. Entonces yo miraba en la esposa de Job, hasta ahora lo vi así, ¿verdad? Que el Señor le dio la oportunidad para que ella se pudiera arrepentir y miraba en Job pues que él en ningún momento de la prueba le dio despropósitos a Dios, sino que se mantuvo firme y fiel sirviéndole al Señor. Y teníamos otro personaje que es María y Aarón, cuando murmuraron contra Moisés. Ellos eran hermanos de Moisés. Moisés era el que el Señor había llamado como líder del pueblo y María era hermana y Aarón de Moisés. Entonces vemos el conflicto que hay aquí familiar, porque el Señor había puesto en un mayor nivel de autoridad a Moisés y vemos aquí cómo entra, porque Moisés ahí nos habla en la historia de que él se había casado con una mujer cusita. Hay versiones que dice que era una mujer de tez oscura y podemos ver que ellos agarraron como de pretexto
eso como para poder empezar a criticar a Moisés, para poder manifestar los celos y envidia de que cómo que era el Señor tenía un trato con él y que no lo tenía con ellos, y ellos tenían autoridad. Entonces vemos cómo hay un retraso en el campamento, cómo María pues tuvo que paró el campamento 7 días y fue llena de lepra, ¿verdad? Y vemos que ya, decime Tere, perdón. Discúlpame vos, No, que no. yo te quería agregar algo de esta figura, de estos personajes que me parece tan interesante. Mira, cuando tú ves que se llenan de lepra es a causa de la murmuración, porque ellos están menospreciando la autoridad, están menospreciando su cobertura. Entonces, si tú ves en el Éxodo, dice que había una nube que cubría, porque los protegía del sol, y también hay un versículo que dice que detrás de cada gloria hay un dosel. En ese momento la nube era una protección, Moisés era la autoridad. Si ellos hubieran visto a su autoridad como protección de parte de Dios y no lo hubieran visto, no lo hubieran menospreciado, en este caso, entonces ellos hubieran adquirido la protección de parte de Dios, que era la nube. Mira, qué interesante, la nube cuando estaba los protegía, pero cuando la nube se apartó, si tú vas y ves toda la historia, María quedó leprosa. ¿Qué te deja ver eso? Cuando yo acepto la cobertura, soy humilde y declaro, esta cobertura es protección de Dios para mí, un hombre que va al frente, que abre brecha y que yo voy a aprender de él, es una protección de Dios. Me quito la semilla del maligno, que es la rebelión, porque ella se creía que de repente, porque era muy espiritual, porque había visto crecer al muchachito, ella pensó que ya no podía recibir del muchachito. Entonces cuando llega el Señor con esa nube de gloria, porque era una nube de gloria, y dice que la gloria es, yo te doy la gloria que me dejaste, es que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Cuando Dios ve la división en un hijo de él, no importa qué tan espiritual, ni qué tanto profetice, ni qué tanto predique, pero si no valora su cobertura, si no valora su autoridad como una protección, cuando se quite la nube, en lugar de gloria, va a quedar leproso, Liliana. Y mira, hemos aprendido de nuestra madre, María lo detuvo, el campamento, pero hay algunos que tú ves que no te apoyan en una actividad y no se detiene nada. Te sale una victoria la actividad, porque hay algunos que, no nos engañemos, tampoco podemos detener el campamento. Lo que podemos hacer es permitir que esa gloria nos cubra a todos de la unidad para poder avanzar, pero tampoco pensemos, algunos que tenemos el nivel de María, para detener el campamento. Nosotros hemos visto que hacemos actividades y por 2, que 3, que de repente quedaron, que no reconocen la autoridad y la gloria de la protección, de la cobertura, se detienen ellos, pero el campamento no se detiene. Y qué importante reconocer la autoridad y la cobertura, la autoridad en nuestras iglesias, en nuestros empleos, en cualquier lugar que nosotros estemos, pues el Señor nos va a probar y tenemos que saber reconocer la autoridad y saber que Dios pone y Él es el que quita. Entonces no está en nosotros estar murmurando, criticando, digamos, como el caso de Moisés, que el Señor tenía un trato especial con él, hablaba cara a cara con él. Pero díganme, Nolda. Sí, que así como tenemos en la palabra escrita frutos del Espíritu, de igual manera yo veo la parte contraria de la imprudencia, que es de la prudencia, que es la imprudencia. En este caso, entre Aarón y María, da frutos también, y uno de los frutos de la imprudencia es la murmuración, porque ellos murmuraron contra un hermano, tal vez no un hermano espiritual, sino un hermano biológico, pero lo que ellos no entendían es que su hermano biológico había sido puesto ya en autoridad, y ese comentario dañó y detuvo por días el campamento, o sea, atrasó el ingreso a Canaán. Qué tremendo que nosotros, cuando hablamos imprudentemente, realmente podemos decir, él es imprudente. No, puede ser que él sea un murmurador. Entonces, qué cuidado debemos tener en este tiempo, porque toda murmuración trae una consecuencia. Quizá en el caso de María se le evidenció a corto plazo, y quizá en Aarón no pasó nada, porque el Aaroncito también habló. ¿Y acaso no puede hablar a través de nosotros? Me imagino a Aarón, siendo el sumo sacerdote, de hecho, sí, María, tenés toda la razón, a través de vos y de mí también Dios puede hablar. Pero ¿qué pasó? A María la corrigieron en ese momento, gloria al Señor, pero no marcó de que Aarón no iba a recibir también su porción, y la recibió ya al final y fue peor. Así que este es un tiempo
de que cuidemos nuestro hablar, que cuidemos nuestra manera, como aparecía ahí el semáforo, si estamos en rojo y vamos a hablar algo que va a dañar nuestra familia o va a dañar todo un equipo, va a dañar toda una generación, o vamos a hacer esas palabras de murmuración que van a afectar a terceros y no sabemos lo que les va a costar recuperarse, e incluso a veces por un comentario hay familias que se van de las congregaciones. Tal vez hizo el comentario con una persona, pero esa persona vino y traía a toda su familia y toda su familia se dañó. Este es un tiempo donde debemos aprender a hablar, pensar y hablar, hacerlo como lo haría Cristo, como Él debió haber hablado en un momento, digamos, cuando vengan comentarios que tenemos hasta la razón, a veces hasta nos damos la razón, decimos, pero sí es real, pero no te conviene hablarlo. Entonces, ¿cómo lo haría Cristo en este momento? Mejor calladita, yo tengo buen pegue y lo llevo al altar. Cabal, así me recordaba ayer, como nos dice la pastora, ¿verdad? Calladitas tenemos buen pegue, calladitas nos vemos bonitas, así que a cuidar nuestra boca y a saber de que tenemos que vivir de una manera prudente. Hay un versículo que dice en Proverbios 9:13, ahorita que estábamos hablando de la esposa de Job, de María también, que dice, esta versión está fuerte, pero la voy a leer: la necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante, dice. Entonces tenemos que cuidar nuestro caminar, tenemos que caminar nuestra conducta. Y para ir cerrando, quiero leerles un versículo aquí en Proverbios 3:21 que dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Le pedimos al Señor que este programa haya sido de bendición, que usted se haya podido comer la palabra prudencia para que podamos actuar y caminar de acuerdo a la voluntad del Señor, que podamos pensar, que podamos analizar bien antes lo que vamos a decir, que sepamos cuándo es el tiempo oportuno para poder hablar, que podamos escuchar la voz para poder tener temor de Dios y poder caminar de acuerdo a su voluntad, siendo prudentes y erradicando de nuestra vida toda imprudencia, que podamos día a día, segundo a segundo, momento a momento, estarnos revisando para poder ir creciendo espiritualmente y siendo prudentes, y hombres y mujeres prudentes, maduros, para poder alcanzar niveles grandes que Dios tiene para con nosotros. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.